Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes, con el objetivo un poco pues de aprender de su experiencia y de ver cómo es este mundo por dentro y sobre todo de crear puentes entre aquellos que estamos empezando y esas personas que ya tienen una carrera. Eh, y bueno, un poco ver qué hay en el panorama artístico de hoy en día. Y hoy tengo una entrevista muy guay porque además es una persona que me ha venido muy recomendada por muchísimas personas a las que quiero y admiro y que muchas han pasado por aquí. Así que tengo muchas ganas. Y bueno, sin más dilación, le doy la bienvenida a Alberto, que estoy muy contenta de que estés aquí. Hola. Y bueno, siempre lo primero que me gusta preguntar antes de preguntarte sobre toda tu carrera es con qué género prefieres que te trate, si masculino, femenino, neutro, otro. Masculino está bien. Guay. Pues bueno, para los que no lo conozcáis, Alberto es intérprete, dramaturgo, es historiador del arte también, es un creador increíble y puede que hayáis visto cosas como Ardor o One Night at the Golden Bar, que siempre me trabo diciendo el nombre. Y podéis haber visto sus libros, o sea, su libro, en las librerías, que Los Montes son tuyos, que muy recomendable. Y bueno, siempre después de este momento presentación, me gusta preguntar cómo empezaste, porque como este canal es como para gente joven, siempre como que me gusta ver los distintos caminos que nos llevan hasta donde estamos hoy en día. ¿Cómo empecé? Eh, bueno, yo continué desde mis estudios. Eh, Nunca he tenido otra cosa que no sea esto. Es decir, como que de repente acabé la escuela y desde allí ya formamos nuestra propia compañía con Alessandra García, Bajo Tierra, y generamos como un proyecto desde la propia escuela. Entonces, desde ahí hasta hoy, porque la cosa ha sido más bien continuar, no solo de cómo empecé, sino cómo se ha continuado, diría yo, porque ha sido eso, un camino de continuación. Mm. Y una pregunta que me surgía así como leyendo un poco tu biografía y tal, porque como que muchas veces aquí en estas entrevistas he visto gente que estudió arte dramático y pasó a convertirse en directores o dramaturgos o como está más en el detrás de las cámaras, detrás del escenario. Y en tu caso tú estudiaste, si no me equivoco, dramaturgia y sin Ujú. embargo eres intérprete también. Y me surgía la duda como de cómo fue ese cambio o si fue algo natural o cómo surgió. Claro, es como un camino que se supone que es a la inversa de lo que suele ocurrir, ¿no? Eh, yo no me llamaría a mí mismo intérprete nunca. Es verdad que es un término con el que nunca me he llegado a identificar, ni me identifico, ni me nombraría como tal, ¿no? Pero es verdad que al final estoy interpretando cosas, pero sí tiene que ver con algo que pasa en mis propias creaciones, en mis propias inquietudes, por así decir. Y entonces para mí es más bien como la figura de una persona que se ha formado en la dirección de la dramaturgia, con todo lo que eso puede abarcar y todo lo impreciso que puede ser a veces ese campo. Como cualquier disciplina realmente. Y luego ver que fui necesitando otras cosas o que simplemente las circunstancias vitales fueron las que me colocaron en ese lugar. Y llegó un punto en que me coloqué en el escenario por necesidad personal, por tener que decir en mi propia voz, mi propia persona, las cosas que quería decir y contar y no dárselo a otra persona ni a otro intérprete. Y a partir de ahí perdí un poco el control de cuál era mi lugar en la escena. Y esa pérdida de control en la que vivo y donde yo habito, donde las cosas pueden suceder arriba del escenario y también detrás, abajo, y como que no hay un lugar donde ubicarse, ¿no? Mm. Y siempre, o sea, cuando yo empecé este canal, como que hice una serie de preguntas a gente como de ¿qué le preguntarías a un actor? ¿Qué le preguntarías a un dramaturgo? ¿Qué le preguntarías así, ¿no? Como así. Y eran muy variadas, pero sin embargo, para un dramaturgo todas las preguntas eran como ¿cómo empiezas a escribir? ¿En qué te inspira? ¿Cómo te enfrentas a la hoja en blanco? ¿Cómo sales del vacío? Entonces, bueno, yo te transmito esta pregunta, sobre todo cuando empiezas a escribir textos que
que eso, que luego también acabas poniendo en escena, interpretando. ¿Cómo surge eso? El ejercicio de la escritura aparece como de una cosa también bastante orgánica, no es una dramaturgia para, en la que me considere como el autor, así como en mayúscula, sino que aparece una serie de palabras que la escena necesita. Yo me he encontrado muy cerca del camino de la necesidad escénica, de la dirección escénica, de lo que el escenario y la escena va pidiendo. Entonces, fue pidiendo palabras y yo fui comunicándome con esas palabras y así ha ido desarrollándose, ¿no? No ha sido una cosa muy premeditada, muy pensada de voy a ser el autor, voy a escribir, voy a sentarme delante del ordenador para empezar a escribir una pieza. No ha sido tampoco el camino, digamos que han sido cosas que han ido sucediendo sobre la marcha y la escena ha ido pidiendo, ¿no? Entonces, a veces en una obra se ha pedido una serie de textos, una serie de palabras, no tampoco quiero decir la palabra texto, una serie de palabras que la escena necesitaba, en otras ha ido por otro sitio, por una cosa más corporal, en otras ha sido una cosa más sobre la poesía, y al final he llegado aquí y ahora me relaciono con la palabra de otra manera, pero también ha sido un ejercicio de ir poco a poco viendo qué necesitaba la escena que estaba haciendo, que estaba habitando. Mm. Y a la hora de, porque claro, como que desde fuera, no sé cómo lo vivirás tú desde dentro, pero se ve como muy que es como tú contigo mismo, ¿no? Escribiendo, dirigiendo, creando. Eh, y no sé, eso, ¿no? Como en la sala de ensayos, a la hora de dirigirte o de decidir, pues esto sí, esto no. ¿Cómo de fácil es, sin tener una mirada externa, como saber qué funciona o qué soltar y decir, mira, esta idea era, me encantaba, pero no sirve? O... Mm, Hay una cosa también sobre lo misterioso que va a estar siempre, que no va a desaparecer, da igual, de cómo saber las cosas. Pero sí hay una cosa a la que me agarro fuertemente, que es la intuición y lo que pasa en tu estómago y las cosas que vas sintiendo sobre la escena. Porque es verdad que es una cosa que no se cuenta mucho ni se dice mucho. De repente parece que aprender la escena, aprender a dirigir, a mirar, aprender a estar en el escenario, a interpretar a veces se enseña casi como una ciencia exacta, donde hay unos trucos, unas formas, unas vías. Y se habla muy poco de la intuición, de qué intuyes cuando estás dentro, qué está pasando, qué estás necesitando. Y también creo que una mirada y una sensación que se entrena y que se practica y se entrena, ¿no? Y creo mucho en esa intuición para entender por dónde voy. Nunca me he considerado tampoco una persona que esté en escena solo y tal. Creo que eso ha sido algo que ha pasado en los últimos años, a partir del ardor, pero yo antes no había estado nunca en escena solo, siempre había estado o acompañado por equipos o de fuera directamente todo el tiempo. Y, y aunque estés solo en el proceso de trabajo, que siempre es el lugar donde más te puedes perder y enfrentarte a un abismo de qué estoy haciendo y tienes que tener esos días de pérdida absoluta para ver Mm. dónde estás. Aunque estés ahí en los ensayos, también te generas un equipo y generas una forma de estar acompañado y generas una forma de invitar a gente a que pase y te diga y te mira y te dé un poco la mano, ¿no? Y otra, bueno, yo voy así como lanzándote preguntas, Sí. eh, porque algo que me llama la atención es que a la hora de leer sobre tus obras como críticas que se han escrito o cuando la gente me ha hablado de tus piezas y tal, como que algo que se repetía era como esta cosa de que había una atmósfera y como de lo visual y como de lo que eso transmite. Y es verdad que eso, viendo imágenes o tal, se nota mucho, incluso en tu página web es como todo muy visual, o sea, todo tiene una estética como muy, o sea, como elegida, que no, como que no es accidental claramente. Y me surgía como la pregunta de, a la hora de ir creando, como en qué vas, o sea, como si te basas en una idea o dices una textura de repente de una tela o un color o cómo empiezas a montar ese panorama visual. Mm. Es un rompecabezas de muchas maneras, que es un rompecabezas que se va armando poco a poco a fuego lento a veces
y no hay una fórmula, no es una fórmula. Recojo muchos estímulos de cosas que me están interesando y de fantasías y de mitologías que me están interesando y de paisajes y de colores y de imágenes que me están interesando, eh, pero se mezclan a la vez, van a la vez que el cuerpo, van a la vez que la palabra, no hay un punto de partida exacto, nunca una pieza se ha generado de la misma manera, misma fórmula, a veces ha empezado con un ejercicio musical, a veces ha empezado desde la escena, a veces ha sido desde fuera, desde una idea mucho más abstracta, a veces desde la escritura, muy pocas, pero a veces desde la escritura. Entonces, no hay una fórmula tampoco para esto. Siento que no le estoy diciendo nada porque todo el rato estoy como derrumbando todas las preguntas de que no hay ninguna fórmula, pero realmente creo que no la hay, o al menos en mi caso yo no la he tenido y no la quiero tener tampoco, no quiero tener una fórmula de cómo hacer las cosas, ¿no? Si no, eso también sería un poco el fin o el aburrimiento de lo que estoy haciendo. Pero es verdad que digamos que diría que es una especie de puzzle absolutamente caótico que tiene que ver con referencias, imágenes, estímulos, con notas escritas en el móvil, muchas notas en el teléfono, mucha escritura rápida, muchos textos volcados, mucha canción, mucha música, a veces mucha música pop o música clásica, no hay una forma, ¿no? Entonces yo voy generando ese cocido a fuego lento durante mucho tiempo, que se va almacenando en algún sitio, y luego hay un momento en que me pongo a hacer algo, pero ya Mm. viene de un trabajo de almacenaje y de mirada y de abrir la mirada durante mucho tiempo, muy grande, porque está mucho tiempo con esa mirada muy alerta, ¿no? Claro. Bueno, está bien, o sea, quiero decir que yo me parece que eso, que muchas veces cuando estamos empezando, estamos en las escuelas, como que hay una idea de que hay una fórmula y si encuentras esa fórmula va a ser el éxito y va a ser como, esto es lo bueno. Entonces también me parece guay como escuchar esa cosa de, mira, es que no la hay, o sea, tienes que ir sintiendo qué es lo que... Bueno, tienes que ir buscándola para ti misma, ¿no? Y de repente es como, ¿cuál es tu fórmula? ¿Cómo tú te entiendes funcionando? Ese es el lugar, cómo tú te entiendes a ti misma funcionando en lo que quieres conseguir, ¿no? Y ese proceso es toda una carrera, es decir, de repente no es tampoco decir, ya he conseguido, ya, ¿no? Hay siempre una búsqueda continua de cómo te entiendes tú, además, en diferentes fases de tu vida, no siempre estás en el mismo sitio, de repente yo no pienso la escena igual hoy que hace 4 años, 5 años, 6 años o 10. De repente hay algo que se va transformando por fases, por etapas, por estados. Entonces, encontrar esa fórmula desde la que crear, ese lugar desde el que tú estás pensando la cosa, pues es toda la carrera, es toda una vida, pienso yo. Mm. Claro, bueno, ahí es un poco lo que está el arte, por así decirlo, ¿no? En encontrar ese lenguaje o ese, no sé, esa cosa propia. Mm, Y otra mm. pregunta, esta pregunta igual es un poco nicho, pero bueno, y como yo soy andaluza, pues me ha surgido. Porque cuando estaba Venga. leyendo una de tus biografías, como que decía algo así como que te habías, no quiero decir formado porque suena como educación, pero como, sí, bueno, como que tu arte estaba formado en parte desde la periferia andaluza. Eh, y me surgía como esa pregunta de cómo crees que influye en ti el ser andaluz también ahora que, o sea, bueno, ahora y en general que te estás moviendo por toda España, ¿cómo, cómo ves que eso influye tu obra y tus creaciones? Bueno, es una raíz y las raíces como tal son un sustento a la tierra, es algo que sujeta desde de una forma muy profunda y muy abajo, ¿no? Entonces algo que no te puedes quitar, no puedes elegir no tener esa raíz, no puedes hacer otra cosa que vivir a partir de ella o generar a partir de ella. Entonces yo creo que es muy importante eh, ese dato, porque pues, considero que los contextos de creación determinan muchísimas cosas y, y es más importante a veces de lo que pensamos que es, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante entender el contexto al que pertenecía, sentir desde qué lugar estaba generando las cosas y con qué medios. Eh, a la vez siento mucho amor por la tierra, yo soy muy sureño, Mm. soy una persona muy sureña y tiene eh, mucho amor a la idiosincrasia andaluza, a esto, ¿no?
Y, y también está en el trabajo porque forma parte de lo que soy, de lo que vivo, lo que voy viviendo, cuál es mi contexto real y de dónde vengo, ¿no? Entonces, para mí acercarme a Andalucía no es una decisión, es una cosa que no elige, mm, que está. Entonces, cuando tú te acercas, cuando pretendes ser honesto contigo mismo, tiene que aparecer la raíz. Cuando pretendes acercarte a ti mismo, va a aparecer quién eres, va a aparecer tus raíces, van a aparecer. Entonces es algo inevitable, ¿no? Y, y me gusta que aparezcan, me gusta que estén presentes, porque me acerca a mi honestidad, por así decir. mm. Qué guay. Es que, claro, muchas veces eso yo lo he visto, ¿no? Como en las escuelas de arte dramático, como que es mucho la cosa de intentar neutralizar todo lo posible en que, Eso es una gilipollez muy grande. Eso es una total, gilipollez. No hagas caso cuando digan eso en la escuela. No hagas caso a eso. Es decir, a mí eso es una gilipollez muy grande que forma parte, sí, de un proceso de entender, no sé, de acercarte a un texto de Ibsen desde el castellano, que fíjate tú, Ibsen, yo qué sé, o de Calderón, no sé, no tiene sentido. De repente hay algo ahí de, de esta cosa del mercado, de las series, de la mm, vida, todos estos campos que a mí se me escapan y que tienen que ver con vamos a homogenizarnos, ¿no? Vamos a hacer que todo el mundo hable como quien no es. ya, Está bien, pero a veces para acercarte a una realidad, a una honestidad, a lo mejor tienes que acercarte a quién eres tú hablando, ¿no? Y entonces a mí me enfada mucho esta cosa de castellanizar lo andaluz, bueno, no sé, a lo mejor forma parte de una corriente que morirá y que tal, pero a mí me parece una auténtica catetada, un atraso total. mm. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, así que me alegra escucharlo también. Y bueno, He dicho otra, catetada y no he dicho catetada y realmente no es ni una catetada, porque es como un término que tampoco me gusta usar, ¿no? Una cosa de fantoches, ¿no? Porque tampoco es una catetada. No tiene nada de culpa los pueblos y este tipo de cosas, lo que se asocia a la palabra catetada, ¿no? de hecho es una cosa bastante poco de pueblo esa idea, ¿no? De no, no ser andaluz, no ser de tu Mm. sitio, sino seamos todos neutros. Y bueno, otra duda que me surgía, porque también viendo que aparte de las obras y tal, como que has hecho un montón de proyectos tipo el quirófano y como muchos proyectos artísticos, em, y me surgía como también cómo a la hora de crear cosas así, cómo te sobrepones a no solo el miedo que hay a veces de crear algo que no está, pero que parece que, o sea, que uno siente que es necesario, sino también al miedo de la gestión burocrática de crear algo así, ¿no? Que va más allá de tu propia obra o de tu propio tal, o de... Siempre me ha salido bastante regular esa cosa con la gestión burocrática. Es decir, yo tengo muchas iniciativas y he tenido muchas iniciativas en este aspecto a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Generamos un festival y como el quirófano con unos compañeros y tal en Málaga que funcionó de una escena alternativa. Generamos el proyecto de escenas brutas, de escenas cortas en lugares alternativos también en Málaga. Territorios expansivos con proyectos de mediación también en Málaga. Son cosas en las que he puesto todo el corazón y todo el empeño por levantar, ¿no? Con diferentes aliadas en cada caso, ¿no? Siempre me termino cansando de la burocracia o de la relación con la institución. Siempre hay una relación bastante frustrante con la institución y con cómo apoyan los proyectos. Mm, Esto se relaciona con lo que hemos hablado antes de lo periférico, los contextos. Son proyectos que están en un contexto concreto, en un contexto que a lo mejor no ha apoyado esos proyectos o no ha visto qué podía haber ahí y lo han dejado morir o de repente lo han ignorado o tal. Entonces al final los artistas van dejando de lado las cosas para no ahogarse ni morir en el intento, ¿no? Y hay muchos claro, ejemplos de ello en Andalucía. Entonces son proyectos que tampoco tengo una forma de decir cómo gestionarlo con la burocracia. Si tengo un deseo que desde el contexto andaluz
se mire con mayor amor este tipo de iniciativas que vienen de artistas que conocen un contexto concreto y que están aportando una visión muy valiosa. Es lo único que puedo decirte. Bueno, lo único, me parece mucho, o sea, ojalá pase. Mm, Y bueno, te voy a hacer como la última pregunta y luego tengo dos preguntas cortas que le hago a todos los invitados, eh, ujú. que no son las de la resistencia, que ya me lo han preguntado si van a hacer eso. Bueno, la última pregunta que te quería hacer con esto de haber publicado tus dos obras es porque, bueno, muchas, o sea, el acto teatral al final como que tiene mucho del recibimiento del público y del presente, ¿no? Y del estar y como de todo eso de la relación directa. Y al final escribir una obra y que alguien la lea en su casa, allá donde sea, es como casi lo contrario, o sea, como muy alejado. Entonces, no sé cómo viviste esa cosa de decir, bueno, pues esto ya está en papel, ahora es vuestro, aquí os lo doy. Y Es un proceso para mí nuevo, raro, extraño. Em, una experiencia nueva que me que me ha gustado vivir y a la vez me ha despertado muchas cosas. Pero es verdad que también me ha generado algunos conflictos de este tipo, las piezas que genero generalmente nunca son de una única manera y nunca son siempre igual. Y mm, no quiero que lo sean, ni, bueno, nunca es siempre igual una pieza, ¿no? Pero concretamente me gusta mantener vivas y cambiar las piezas que estoy haciendo, ¿no? Y los textos, tanto del Ardor como del One Night at the Golden Bar, son textos que están vivos, que quiero que estén vivos, que viven en las representaciones, que cambio, varío, estructuro, juego con ellos un poco, me atrevo a abrir una ventana en un sitio donde no la había y luego regreso al texto, y que esa tensión entre lo que está escrito y lo que vivo en escena con el público, en esa tensión, ese cruce de tensión está la pieza, mm, esa es la obra, ¿no? Entonces de repente sentir que de repente ya había un texto escrito, que ya estaba cerrado, con un lazo puesto y que esto ya era, pues sí que te generaba esas tensiones de, vale, sí, está esto, pero no está lo que es la obra. La obra mm, es otra cosa. Entonces también tiene sentido de que digo, bueno, puede estar esto, puede quedar esta forma, este residuo, esta cosa que complementa lo que pasa en la pieza, pero la pieza es otra cosa, ¿no? Está bien que lo leas y está bien que vayas a verla, a vivir la representación, ¿no? Porque son cosas distintas, no exactamente lo mismo. Y, y bueno, eso, aprendiendo todavía, aprendiendo qué es esto de la publicación. claro, bueno, pues ahí seguirás. Y bueno, te voy a hacer estas dos preguntas, que la primera es, porque bueno, eso a mí me gustaría que este fuera un espacio como para crear puentes entre nuevos artistas y artistas que ya están haciendo sus proyectos. Y para eso, pues bueno, yo te he hecho muchas preguntas que creo que la gente de mi edad pues querría saber. Y ahora me gustaría que tú dejaras una pregunta para esas personas que están empezando, que bueno, que están todavía viendo a ver qué onda. Yo les preguntaría qué están dispuestas a hacer y hasta qué punto se quieren transformar, Mm, algo así. Mm. Y si tienen esperanza en todo esto, que yo imagino que cuando alguien empieza es porque la tiene, pero si creen en que haya un poder en lo que están haciendo. mm. Buena pregunta. Eh, me ha Bueno, gustado, no sé si son buenas o no, sí, no sé, buenas para que hacérselas al menos. es algo que, que sean reflexiones y, y que me llegue también a mí si, eso sería más de un deseo, de que me llegue, de que haya una nuevas generaciones jóvenes que empujen hacia algún sitio, Mm, que den un golpe en la mesa. Necesitamos mm, gente joven que venga fuerte. en O ello que no venga estamos. fuerte, pero que venga con esperanza, ¿sabes? No pasa nada si no viene fuerte. Pero sí la sensación de que venga, que venga lo de después, ¿no? Y siento que hay una función muy importante en las escuelas oficiales Mm, en no paralizar ni adormecer esos cuerpos y esas cabezas, sino
incentivar, despertar y empujar y llenarlas de fuego para que aparezca lo siguiente, ¿no? Y ahí hay un salto importante que para mí es un problema. Tienes muchísima razón. Sí. Y bueno, dejando este tema aparte para que yo no empiece a soltar. em, la otra pregunta sería, porque bueno, yo siempre estoy como buscando gente a la que entrevistar, eh, y de hecho esta entrevista vino entre otras cosas porque Ana Donoso me dijo, tienes que ver el trabajo de este chico. Em, entonces, bueno, ahora me gustaría que tú dejaras como una recomendación de una persona que te gustaría que estuviera en esta entrevista del mundo de las artes, pero así como visto ampliamente, no tiene que ser teatro 100%, ni tiene que ser un intérprete 100%, Del mundo de las artes en general, como concepto. mm, vale, te voy a dar dos nombres, ¿vale? Genial. Primero, mi amiga y compañera que vive conmigo en esta casa, Rosa Romero, de Artes Escénicas, que está por aquí ahora mismo dando vueltas. Eh, Rosa Romero es un nombre, y el otro nombre no de lo escénico, sino de un pensamiento artístico más general y más relacionado con el humor gráfico y la viñeta, Omar Hanan. Oh, qué guay. Ro- Pues, Rosa Romero y Omar Hanan. Ahí tienes dos núcleos. Uy, que me cargo eso. pues apuntadísimo queda y ya te enviarán correitos y esas cositas para que ocurra. Ok. Y bueno, ahora este es tu momento autobombo, autopromo, funciones, cosas que quieras promocionar, lo que tú quieras, tus redes, lo que sea. Nada. No, no, no. Yo ya soy muy pesado en las redes, que las que me sigan en Instagram, Alberto Cortés Ruiz, que ahí soy muy pesado y cuento las cosas y cuento las historias y dónde voy haciendo, qué voy haciendo, dónde voy estando, qué estoy trabajando y la uso para trabajar básicamente y que me sigan ahí, que ahí Vale, lo suelto todo. guay. Pues yo dejaré el link y todas esas cosas, así que espero que vayan. Id. Venga. Y bueno, pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias y ha Nada, sido súper gracias a ti. interesante, la verdad. Qué bien, me alegro que sirva para algo. Y bueno, pues para las que lo estéis viendo, que vayáis a seguir a Alberto, que vayáis a ver las funciones, y que le deis me gusta, comentéis, suscribáis, bla, 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 esas cosas que YouTube pide. Y nada, que nos vemos la semana que viene con otra entrevista.